Algo más que revela este deseo de muerte y que se ha llamado necropolítica, el poder de dar muerte a grupos enteros de la población sin que exista nunca un castigo por ello. Esa necropolítica, sin duda, es funcional al proyecto neoliberal que considera a la mayoría como desechable, como personas que emigran o van a la cárcel, que desaparecen, que son daños colaterales, como les llamaba Calderón. En la necropolítica, la enorme mayoría son seres biológicos, pero no ciudadanos. Están excluidos de la nación y no importa realmente si viven o mueren. Esa idea es la que está detrás de ansiar quemar vivos en el Zócalo a los votantes del obradorismo, según lo declaró Martín Moreno en una entrevista televisada el 1 de octubre de 2020. Es la misma idea que se expresa cuando Margarita Zavala habla de los muertos por COVID como si fueran responsabilidad no del virus, sino del gobierno. Es la misma idea de Lili Telles, Denise Dresser, Javier Sicilia, que fantasean con un golpe militar que les dé la razón. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Muth. Y a continuación veremos, ahora sí que una columna muy buena de parte del escritor y periodista Fabricio Mejía, donde menciona lo que muchos, aunque lo quieran ahorita negar, estaban buscando lo que ellos piden quizá para ellos mismos, que se muera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre ellos muchísimos, estuvo Lili Telles, Dresser, Ciro, compañía, bueno, Riva Palacio fue más directo, y muchísimos, principalmente el 99% más bien, que perdieron algún privilegio de parte del gobierno federal. El famoso chayote que les daban los gobiernos, tanto periodistas como panistas, y por eso están muy molestos. La columna está muy interesante, si pueden revisarla, les repito, de Fabricio Mejía, donde menciona cómo el odio desmedido de estos neoliberales, donde ves que demuestran que cuando es en contra de la gente, el pueblo bueno, que realmente es, pues simplemente ahí no dicen ni pío, pero cuando tocan a uno de ellos, pues simplemente se ponen a gritonear, como hemos visto últimamente cada vez más, inclusive, no me dejarán mentir, en los partidos políticos de oposición, principalmente los panistas. Todavía los periodistas pues están un poco más recatados, son igual de corruptos, no digo que no, pero al menos están cuidados esa parte. La litigización que dicen que sí se generó, eso se están imitando muchísimos y simplemente se les exhibe como lo que son. Aclaro, muchísimos periodistas, ya vimos aquel que pidió que quemaran a los morenistas para que te des cuenta de qué clase de oposición, qué clase de gente derecha, qué clase de gente conservadora sigue en el país. Pero bueno, amigos y amigas, vamos a ver el video que está muy interesante y ahorita lo platicamos. El domingo 23 de abril, el Diario de Yucatán, dirigido por el hijo del fundador, Carlos Menéndez, aseguró en su versión digital: AMLO sufre un presunto infarto en Mérida. Habría sufrido un infarto este domingo cuando se disponía a desayunar en la base aérea militar 8 de Mérida. El adjetivo presunto viene de presumir, que se supone o que se sospecha. El habría es una forma verbal que se usa para expresar deseos o enunciados hipotéticos que carecen de realidad material. De la nota del Diario de Yucatán podemos decir, entonces, que su deseo es que AMLO se infartara y lo pusieron en 8 columnas. Sobre la sospecha de que sufrió un infarto, tendría que haber algo que detone la corazonada, además del deseo de que ocurra. Pero el Diario de Yucatán no aportó pruebas periodísticas, como dichos, fotos o testimonios de un desayuno que agrupaba tanto a funcionarios del gobierno federal como del estatal, incluido el gobernador de Acción Nacional. El mismo domingo, a las 3:30, el propio presidente, mediante un mensaje en Twitter, explicó que se había contagiado de nuevo con el virus que causa el COVID, que iba a mantenerse en aislamiento físico los siguientes días. Sin embargo, el Diario de Yucatán insistió al día siguiente, el lunes 24 de abril, con una cabeza que decía: AMLO causa revuelo. En realidad, lo que había causado confusión no era el presidente, sino el propio Diario de Yucatán, que hizo que los que deseaban lo hicieran al unísono en las redes, aspirando a que el presidente muriera, como ya lo habían hecho en los previos contagios de COVID, el 24 de enero de 2021 y el 10 de enero de 2022. Ansiar la muerte del presidente de forma pública revela una carencia que ha quejado a la oposición: creer que AMLO es la 4T y no una de sus creaciones. Así, personas como Mario Di Constanzo o una pediatra que le deseó la muerte cerebral al presidente parecían pensar que si desaparece Andrés Manuel, se esfuman sus 30 millones de electores, sus reformas, obras, programas sociales, su partido que pasó de gobernar 5 estados en 2018 a 22 estados en 2022. La oposición es más presidencialista que el propio presidente. Desde su desconocimiento de la política, desde su despolitización, creen que AMLO se hizo solito, como les han jurado que se hizo, por ejemplo, Steve Jobs en su humilde garage. Y entonces, su ausencia, la del presidente, nos volvería al tiempo en que gobernaban Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, donde no se pagaban impuestos, se compraban facturas y se administraban aviadurías en organismos autónomos. Los opositores no entienden que López Obrador es un producto del obradorismo y no al revés, que es el rostro de un movimiento nacional contra la corrupción y que el hombre, AMLO, encabeza y lo dirige, pero que no se disuelve con él. Que los cambios culturales son tan profundos que ni siquiera, aunque llegara Lili Telles a la presidencia, el país volvería a ser igual.
Pero no logran entenderlo porque de hacerlo tendrían que entender a la política, cosa a la que se han negado, confundiendo la República de Twitter con la República Mexicana. Hay algo más que revela este deseo de muerte y que se ha llamado necropolítica, el poder de dar muerte a grupos enteros de la población sin que exista nunca un castigo por ello. Esa necropolítica, sin duda, es funcional al proyecto neoliberal que considera a la mayoría como desechable, como personas que emigran o van a la cárcel, que desaparecen, que son daños colaterales, como les llamaba Calderón. En la necropolítica, la enorme mayoría son seres biológicos, pero no ciudadanos. Están excluidos de la nación y no importa realmente si viven o mueren. Esa idea es la que está detrás de ansiar quemar vivos en el Zócalo a los votantes del obradorismo, según lo declaró Martín Moreno en una entrevista televisada el 1 de octubre de 2020. Es la misma idea que se expresa cuando Margarita Zavala habla de los muertos por COVID como si fueran responsabilidad no del virus, sino del gobierno. Es la misma idea de Lili Telles, Denise Dresser, Javier Sicilia, que fantasean con un golpe militar que les dé la razón. Pero a nivel de opinión pública, el asunto sigue siendo la marcha rosa del INE no se toca. Solo un puñado debe ser considerado ciudadano, porque los otros, los patarrajadas, los morenos, los plebeyos, solo son cuerpos biológicos y no ciudadanos. Por eso cuando dicen que se está destruyendo a México, se refieren a un país que cabe en un coctelito de una fundación filantrópica, no a los 2.469 municipios del país. Pero vayamos a lo hecho por el Diario de Yucatán. Su nota del infarto había sido desmentida 3 horas después por el propio presidente, pero aún así, el lunes siguiente publicó: el revuelo comenzó no solo por el desvanecimiento causado por un presunto infarto, sino también porque fue trasladado de emergencia en un avión de la Fuerza Aérea a la Ciudad de México, donde habría sido atendido en el hospital militar. Otra vez presunto y habría, los deseos, los anhelos, los antojos de la necropolítica, en este caso del necroperiodismo. En la conferencia de prensa del lunes, el secretario de Gobernación informó del estado de salud del presidente con el COVID y que se escuchaba mormado. También lo hizo el secretario de Salud, Jorge Alcocer. La propia esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, habló del tema en uno de los fandangos por la lectura que se realizaba en Tabasco. Dijo: el presidente está guardadito, reposando como debe ser. Todo lo demás que se haya dicho ya queda en la inventiva de quienes quizás no tienen mucho que hacer. Pero el Diario de Yucatán insistió el martes. Dice: la información proporcionada por este periódico fue corroborada con fuentes extraoficiales con acceso a instancias militares y policíacas. Si sus fuentes son extraoficiales y tienen acceso además a las instancias militares, ¿de quién estamos hablando? ¿Del jardinero? ¿Del mayordomo? Siempre es culpa del mayordomo. Luego, para responsabilizar a alguien más, el Diario de Yucatán desliza: todo se intentó confirmar con fuentes oficiales, pero no respondieron. Bueno, cualquiera sabe que las fuentes oficiales no iban a confirmar el infarto porque ya habían informado que era COVID. Y esas fuentes sí tenían nombre: el mismo Andrés Manuel, el secretario de Gobernación, el secretario de Salud y la esposa del presidente. Entonces la oposición empezó a pedir pruebas, es decir, un video. Es esa misma oposición que el 7 de diciembre de 2021 dijo, a través de López Dóriga, que el video del paseo en el tren del aeropuerto Felipe Ángeles era con un simulador. La misma oposición que pedía un video como prueba de la salud del presidente era la misma que unas horas antes había dicho que quien acompañaba en la foto en Yucatán al presidente en su última gira que se suspendió por el COVID era el abogado del Chapo, y no el expresidente municipal de San José Iturbide de Guanajuato, llamado Javier de la Vega. Pero esa posición, despolitizada y necroperiodística, las imágenes no son prueba de que estén equivocados, pero insistieron en pedir la prueba videograbada simplemente para responsabilizar al propio gobierno con una incoherencia. Si invento cosas es porque hay un vacío de información. Por lo tanto, la culpa es del vacío de información y no del director del Diario de Yucatán. Para Krause, da igual que el periodista cuestionado sea Loret de Mola, que ni siquiera vive en México. Están juntos en tiempo y espacio y por lo tanto, quien debe probar que no están relacionados en causa y efecto, pues es el mismo acusado. Una verdadera sandez. Pensar que el presidente es el único autor y central de la transformación nacional, creer que su muerte es una medida política y no como es, producto de una mentalidad enferma de guerra, en la que la mayoría de los mexicanos deberían morir para que una élite siga viviendo sin incomodidades, y finalmente confundir en una nota periodística que dos cosas que son simultáneas no son causa y efecto, es lo que nos ha traído al final de esta columna. Me pregunto qué intención hay detrás de inventar sandeces que solo serán desmentidas unos pocos días después. Está el tema de la gente que no se informa, más que por Latinus o el llamado WhatsApp de las tías, y que, por ejemplo, nunca se han de haber enterado de la detención del hijo de Chapo Guzmán y siguen diciendo que Ovidio Guzmán está libre, o de la compra de las 13 platas de Iberdrola y siguen diciendo que la CFE contamina. Es gente que no ve la mañanera porque parte de la inferencia de que son puras mentiras y demagogia. Pero esos mismos malquerientes de la mañanera ahora demandan un video del presidente. No los entiendo, embarrados en el lodo de los deseos de muerte para el presidente de la República. Y no tengo más que decirles, como dice el propio Andrés Manuel: sigan su camino. Muchas gracias por escuchar. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, está excelente la columna de Fabrizio Mejía, donde vemos cómo menciona con tal claridad
el odio desmedido que ellos quieren provocar, por así decir, la muerte del presidente López Obrador. Es lamentable, y algo que resalto mucho y recalco, bueno, que me llevo más bien de esta columna, la parte donde menciona que la oposición está deseando la muerte del presidente, y aclaremos que no, ojalá viva toda la vida, porque jamás se le desea eso a nadie, ni a tu peor enemigo, pero se les confunde en algo. Como ya perdieron 4 años, 7 meses en su ataque como oposición, es odio contra el presidente López Obrador, tratar ahora sí que recordar la estrategia que era un peligro para México, que vimos que es lo mejor que le ha pasado a México, pues simplemente se gastaron eso, y se les olvida algo que dice muy, muy claro Fabricio Mejía. El presidente López Obrador ya le quedan 1 año 5 meses, pero hay que recordar que la cuarta transformación va para largo. Ya el presidente puso los preceptos. A mí me daría mucho gusto en lo personal que pudiera seguir 6 años más. Ya lo dijo él que no, y bueno, se respeta, y pues no, está bien. Pero también hay que recordarles, bueno, otra cosa que me gustaría, si no fuera ese caso, que se regresara como presidente de Morena, hombre. Imagínate tener a alguien que te asesore de esa forma, hombre, como político. Debe ser un privilegio que algunos pocos tendrán. Seguro la corcholata que se quede, que sea elegida por medio de las encuestas, seguro que será muy bien asesorado por el presidente López Obrador. Pero bueno, amigos y amigas, no sé cómo lo ven ustedes. A mí me da muchísimo gusto que haya gente, intelectuales de los que sí valen la pena, periodistas que sí valen la pena, donde demostramos realmente lo que representan estas oposiciones, que solamente es su odio desmedido hacia el presidente, hacia los mismos mexicanos, que sí queremos un pueblo que crezca y que no se le quede la riqueza a unos pocos. No sé qué piensan, me gustaría que me pongan sus comentarios, recuerden que son los más valiosos. Y bueno, hasta aquí ya mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Política, comparten información para que más gente se entere de esta noticia, y de favor apóyennos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información, que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su valiosísimo espacio, y nos vemos en la próxima.